Esta última semana he estado pensando mucho en todo lo que está pues pasando en el mundo y en nuestra sociedad en este momento. Como que siento que a lo mejor es un momento de un poco de oscuridad y de miedo. Hay mucha incertidumbre. ¿Será que la gasolina va a seguir subiendo de precio? ¿Será que va a haber una crisis financiera a final del año? ¿Será que va a haber una tercera guerra mundial? También, pues, mucha violencia y muerte, no solo a los alrededores del mundo, pero inclusive muy cerca de nosotros. Como sabemos, el evento horrible que sucedió en Uvalde y hace unos días los inmigrantes que fueron encontrados en San Antonio. Algo muy triste y muy fuerte. También una gran división en este país, políticamente hablando, con la decisión que se tomó hace semana y cachito de Roe versus Wade, del aborto, ¿no? Mucha división, mucha amargura, mucha desesperación, mucha desesperanza. Y luego, además de todo eso, que es simplemente lo que se está viendo en la sociedad del mundo, pues agreguemos a eso cada quien nuestros propios sufrimientos, ¿no? Las cruces que llevamos en nuestro corazón, problemas familiares o problemas de salud, pues son muchas cosas. Todas estas cosas, pues son difíciles de vivir y de sobrellevar. Pero ninguna de estas cosas, aunque son terribles, ninguna de estas cosas que están sucediendo en el mundo o en nuestra sociedad o en nuestra vida, tienen por qué robarnos de nuestra paz interior y nuestra libertad interior que tenemos en Jesús. Sí, son cosas fuertes. Sí, si es oscuridad real, no podemos achicarla y hacer como si no fuera real. Pero aún así, aunque sea real, ninguna de estas cosas terribles, ya sean las que están pasando en el mundo o en nuestra vida personal, tienen por qué robarnos la paz y libertad que tenemos en Jesús. A veces nosotros como cristianos, cuando nos encontramos con dificultades o sufrimientos, tendemos a estar como sorprendidos de como, yo estoy sufriendo, esto es como una sorpresa. ¿Y por qué me está pasando esto si yo soy un buen cristiano? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy teniendo esta dificultad? ¿No se supone que Dios debe quitarme todo sufrimiento? Estas preguntas en sí no son malas, de hecho son muy normales y no es malo que hagamos estas preguntas. De hecho, a veces cuando hacemos estas preguntas y las llevamos con honestidad a Dios y luchamos con ellas, nos ayudan a seguir caminando hacia adelante en nuestra dificultad. Pero lo que a mí se me hace interesante es que estemos como sorprendidos, que nos sorprenda que estamos sufriendo, cuando la realidad es que el sufrimiento es algo muy normal en este mundo caído. En este mundo caído donde existe el pecado y la libertad y la gente usa su libertad de formas no buenas, el sufrimiento simplemente viene de cajón. A todos nos toca sufrir. Estemos cerca de Dios o estemos lejos de Dios, a todos nos toca sufrir. Y además, el sufrimiento no es solo una parte de la realidad en general, pero de hecho también es parte de una forma especial, es parte de la vida cristiana. Cuando uno entra a una iglesia católica, ¿qué es lo primero que uno ve? A un hombre muerto en un instrumento de tortura que ha conllevado gran sufrimiento. A Jesús crucificado. Lo primero que vemos cuando entramos a una iglesia católica. ¿Y qué escuchamos muy seguido en las Sagradas Escrituras cuando venimos a la Santa Misa? Que no es fácil seguir a Jesús. Por ejemplo, o el día de hoy Jesús, cuando manda a sus discípulos, les dice: yo los envío como corderos en medio de lobos. Como corderos en medio de lobos. Imagínate eso, imagínate un corderito yendo donde hay muchos lobos. Eso no se ve divertido, eso no se ve fácil. Parte de la vida cristiana
incluye el sufrimiento. Nosotros somos seguidores del crucificado. Nosotros somos seguidores de Jesús, seguimos en las huellas ensangrentadas de nuestro Salvador. Entonces, aunque las dificultades pues sean difíciles, porque eso son dificultades, aunque el sufrimiento sea difícil, no debes como sorprendernos que a veces nos toque sufrir. Es parte de esta vida y es parte también de la vida cristiana. Bueno, si el sufrimiento es parte de la vida y no lo vamos a poder escapar, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando encontramos el sufrimiento? Lo primero que es importante clarificar es que el sufrimiento no es bueno. El sufrimiento no es algo bueno. Entonces, cuando encontramos un sufrimiento, lo que debemos intentar hacer es, pues, deshacernos de ese sufrimiento, ¿no? O si vemos a alguien más sufriendo, intentar ayudarles a que ya no sufran. Porque el sufrimiento en sí no es algo bueno. Pero hay muchas veces que no podemos aliviar un sufrimiento, que hay un sufrimiento que simplemente no podemos como poner una medicina y que se acabe. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos en los que hay un sufrimiento que no podemos simplemente aliviar? Hoy les ofrezco cuatro cosas que podemos hacer cuando nos estamos enfrentando al sufrimiento. La primera cosa es darnos cuenta que nunca sufrimos solos. Nunca sufrimos solos. Jesús siempre está con nosotros en nuestros sufrimientos. Jesús siempre está con nosotros. Por eso nos trae tanto confort el ver a Jesús en la cruz. Porque cuando vemos a la cruz, cuando miramos a Jesús en la cruz, vemos que ahí está el Señor con nosotros, en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestra miseria. Él está contigo, Él está conmigo. Nunca sufrimos solos. Entonces, eso es lo primero que hay que recordar cuando estamos experimentando o viendo al mundo en la oscuridad, es que yo no estoy solo, no estamos solos como iglesia en medio de la oscuridad. Estamos con Jesús, Jesús está con nosotros y Él también está viviendo el sufrimiento con nosotros. La segunda cosa que nos puede ayudar a hacer es mantener nuestra mirada fija en el cielo. Mantener nuestra mirada fija en el cielo. Ese es nuestro destino, el cielo. Nosotros solamente estamos aquí en esta tierra por unos cuantos años. Somos polvo y a polvo hemos de volver. Nuestro destino es el cielo. Ahí es donde vamos a encontrar nuestra alegría eterna. Ahí es donde vamos a encontrar el lugar donde no va a haber sufrimiento. Y aquí, pues, va a seguir el sufrimiento. Entonces, mantenemos nuestra mirada en nuestro destino final, que vamos a llegar ahí en unos cuantos años. Si queremos vivir en esperanza en medio de nuestros sufrimientos, la segunda cosa que tenemos que hacer es mantener nuestros ojos en nuestro destino final, mantener nuestros ojos en el cielo. La tercera cosa es darnos cuenta que nuestro sufrimiento nunca es un sufrimiento sin sentido. Jesús, al morir en la cruz, redimió todo el sufrimiento. Eso significa que aunque el sufrimiento en sí no es bueno, nuestro sufrimiento tiene un sentido, tiene gran valor, puede tener gran valor. Y nosotros cuando tenemos una cruz, un sufrimiento, una dificultad, la unimos a Jesús en la cruz. La unimos a Jesús en la cruz y la hacemos como una oración y la ofrecemos. Tiene gran poder, tiene gran valor. San Juan Pablo II, que a él le tocó sufrir muchísimo, le tocó vivir una guerra, le tocó ver a muchos de sus amigos morir, siendo asesinados, le tocó ver a su país ser destruido, y luego le tocó enfermedades también a él mismo sufrir. Le tocó que lo intentaran asesinar como papa. Dijo lo siguiente en una homilía, dijo: la oración unida al sacrificio constituye la fuerza más poderosa en la historia de la humanidad. La oración unida al sacrificio constituye la fuerza más poderosa en la historia de la humanidad.
Esto quiere decir de nuevo que si unimos nuestros sufrimientos a los de Jesús y los ofrecemos como una oración con mucho amor a Él, nuestro sufrimiento ofrecido así como oración puede tener un gran efecto en el mundo. Entonces nuestro sufrimiento, aunque no es bueno y es difícil, y aunque cuando no lo podemos aliviar, pues no hay que desperdiciarlo. Si no lo podemos aliviar, lo podemos unir a la cruz y puede tener mucho sentido, puede cambiar el mundo. Lo podemos ofrecer por situaciones personales, por peticiones en nuestro corazón y por la paz en el mundo o cualquier situación que queramos nosotros ayudar a cambiar. Entonces, es la tercera cosa que nos puede ayudar a nuestros sufrimientos, es darnos cuenta que nuestro sufrimiento nunca es un sufrimiento sin sentido. Y por último, la cuarta cosa que nos puede ayudar es, en medio de nuestros sufrimientos, abandonarnos en las manos de Dios Padre y confiar en Él. Como decirle, Señor, no entiendo por qué me está pasando esto, no puedo cambiar esta situación, pero me abandono a ti, confío en ti, confío en que estás conmigo, confío en que no me vas a dejar y acepto esta situación y me abandono en ti y en ti confío. Entonces, 4 cosas que podemos hacer para enfrentar esta realidad del sufrimiento que nos toca como seres humanos y nos toca como cristianos y que es parte de la vida. La primera, darnos cuenta que nunca sufrimos solos. La segunda, mantener nuestra mirada fija en el cielo. La tercera, darnos cuenta que nuestro sufrimiento nunca es un sufrimiento sin sentido y que lo podemos ofrecer y usar para bien. Y el último, abandonarnos en las manos de nuestro Padre con gran confianza. Señor, en ti confío.